Listo. Recording in progress. Perfecto. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la segunda charla de este ciclo de conferencias sobre arqueoastronomía que está siendo organizada de forma paralela por el Grupo Orión, OnSite y el Club de Andinismo de la Escuela Politécnica Nacional. Mi nombre es Eduardo Caspro, esta noche seré su anfitrión, formo parte de OnSite. OnSite es un grupo dedicado hacia la capacitación en torno a la gente que se dedica a actividades al aire libre como montañismo, trail running, y ofrecemos una serie de cursos dedicados a poder brindar herramientas que mejoren las oportunidades de las personas que se mueven dentro de estos ámbitos. Dentro de eso, uno de nuestros intereses ha sido el tratar de apoyar este evento para que pueda llegar hacia muchas más personas la importancia que tiene la astronomía, no solo dentro de los deportes, dentro de la posibilidad de usarlo como un mecanismo de orientación, sino en realidad de una forma de cómo leer en realidad la totalidad de la humanidad. Y por eso, dentro de este ciclo de conferencias, hemos estado hablando mucho sobre cómo la astronomía ha estado siempre desde el nacimiento del ser humano como una de las herramientas que hemos usado para ubicarnos, entender y comprender el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Y justamente el tema de hoy, que es los paisajes paraidólicos, el rostro de los antiguos dioses, nos va a mostrar cómo los seres humanos, a través de varios fenómenos psicológicos, le hemos tratado de dar una lectura hacia toda esa naturaleza que nos rodea, dándole una interpretación propia que le da una dimensión a veces casi divina, porque a través de esa interpretación de la naturaleza se han construido lógicas como los mitos, los dioses o las leyendas, que en muchos casos han sido la base de nuestras culturas, nuestras religiones, nuestras creencias y por lo tanto nuestras formas de leer el mundo. Hoy nos acompaña Patricio Bustamante, que si es que no nos acompañaron en la clase, en la conferencia anterior, les cuento un poquito de Patricio. Patricio es investigador arqueoastronómico y del arte rupestre desde 1983, es docente y fotógrafo, ha introducido y elaborado varios temas como la arqueología del entorno, fenómenos psicológicos como los que veremos hoy, la pareidolia, la apofenia y la aerofania, y actualmente trabaja en conjunto con un grupo de investigadores de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y astrónomos de la Universidad de Valparaíso en el Observatorio Las Campanas. Dentro de este trabajo busca el rescate y la puesta en valor del primer observatorio astronómico de Chile en la ciudad de Valparaíso, en el Cerro Cordillera, el cual fue fundado por el ingeniero escocés Juan Moat y Walters en 1843. Y que de alguna forma es justamente esta fundación la que tratamos de conmemorar a través de este ciclo de charlas, ya que este ciclo de charlas ha sido organizada en conmemoración por el 180 aniversario de la inauguración de este primer observatorio. Bienvenidos a esta primera charla. Antes de dejarles con Patricio, les pido por favor a todos que traten de cuidar, de mantener sus micrófonos apagados a lo largo de la conferencia. Si tienen cualquier duda que les vaya surgiendo durante la exposición, no duden en manifestarla a través de nuestro chat. La iremos recogiendo para poder contestar todas estas preguntas hacia el final de la charla, que tendrá una duración aproximada de 1 hora. Si es que no quieren escribirla y más bien quisieran manifestarla oralmente hacia el final, no hay ningún problema. También recogeremos sus dudas si levantan la mano una vez terminada esa introducción. Sin más, les dejo en manos de Patricio. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a partir agradeciendo a toda la gente que ha participado en la organización, el Club de Andinismo, el Grupo Orión. Bueno, vamos a comenzar. Voy a presentar y ahí vamos conversando. ¿Se ve? Sí, lo vemos muy bien. Sí, Patricio. Bueno, como decía Juan Carlos, estamos en el 180 aniversario del primer observatorio de
Astronómico Científico de Chile. Ahí hay una imagen, una reconstrucción. La casa todavía está. El otro día mostré una foto de cómo está hoy día. Este es el aspecto que tiene que haber tenido. Aquí había un observatorio. Era esa torre octogonal y tenía un orificio que iba por los dos muros y el techo, porque tenía un instrumento de tránsito que se mueve solamente en la vertical para ver el transcurso de los planetas, para hacer mediciones de hora. Y tenía este instrumento que yo creo que la mayoría no lo conoce y no lo conocía, que se llama Time Ball, que era una bola que subía 5 minutos antes del mediodía, subía y por un mecanismo que no sabemos cómo era, tenemos las fotos del mástil, ¿no? Una foto muy antigua, dejaba caer esa bola a mediodía. Y todos los barcos que estaban alrededor en la bahía miraban esa bola y cuando caía sincronizaban sus relojes. Entonces estaba la astronomía en ese momento ligada a la navegación en el puerto de Valparaíso. Se los cuento como curiosidad porque yo no lo conocía. Y este fue el quinto Time Ball instalado en el planeta. Eso era alta tecnología en la antigüedad. Bueno, yo preparé muchas imágenes, a lo mejor algunos se van a aburrir de tantas imágenes, pero yo soy del mundo de la imagen, entonces yo encuentro que es mucho más fácil comunicar con imágenes que con mucho texto, ¿no? Bueno, como les decía la otra vez, la premisa básica de la que partimos: somos seres humanos, habitamos el mismo planeta, nos cubre el mismo cielo, compartimos la misma estructura perceptual y psicológica. Esa es una premisa que nos mueve cuando hacemos la investigación. Por lo tanto, debe haber fenómenos que trascienden las culturas y las épocas. Y lo que vamos a ver hoy día es un fenómeno que trasciende culturas y épocas y que probablemente es ubicuo, ¿no? No podemos decir es ubicuo. En el futuro, revisando mucha información, alguien dirá sí, es un fenómeno ubicuo, ¿no? Eso es parte del trabajo de investigación. Uno no puede dar la respuesta final. Nos permite esto estudiar fenómenos en una cultura en particular y compararlo con otras culturas de manera global. Eso es lo que a mí me interesa. Obviamente me interesan los casos particulares, pero en relación con una visión más global. El método de trabajo: toda la investigación se realiza sin intervenir los sitios, de manera no invasiva. O sea, nosotros llegamos al lugar, lo observamos y desde lo que todavía queda, lo poco que todavía queda, hacemos el análisis del trabajo. Y después se cruza mucha información. La semana próxima vamos a ver cómo se cruza esa información. Bueno, la historia humana es larga, ¿no? Y en la astronomía es parte de la historia humana desde el principio. El otro día veíamos que se decía que la astronomía parte con cazadores-recolectores. Bueno, tenemos desde 200.000 años que se supone que son los seres humanos como hoy día, Homo sapiens sapiens, hasta la actualidad, porque todavía hay grupos cazadores-recolectores. Entonces es un periodo muy largo. Entonces lo que estamos tratando de definir: dónde parte, cómo parte y cómo se desarrolla, ¿no? Porque no hay un conocimiento de cómo se desarrolla. Aquí vamos a ver que lo que decía la IAU en su página no es tan cierto. O sea, hay esfuerzo de entender cómo funciona y esfuerzos bastante antiguos. Lo que pasa es que normalmente se revisa cierto perfil de papers indexados, y todo lo que está fuera de eso no se lee, ¿no? Entonces, bueno, yo no me quejo de eso, estoy diciendo es un procedimiento. Pero hay mucha información, mucha investigación y van a ver un poco el resultado de eso. Bueno, hace 200.000 años, lo equivalemos a un año, 500 años sería el equivalente más o menos a un día. Hace 10 días aprendimos a escribir, por lo tanto, todo lo que hay antes es sin escritura. En el último día llegó Colón, América. Hace unos minutos se desarrolló la ciencia actual. Hace milésimas de segundos se inició la inteligencia artificial, estábamos conversando de eso. Nuestra visión del mundo bajo la óptica de la ciencia es muy reciente, ¿no? Menos de un día dentro de este año. Y durante 100.000 años, la humanidad, por lo menos 100.000 años desde que salimos de África hasta ahora, ha interpretado el cosmos con parámetros no científicos. Entonces vamos a ver cómo se hacía esa interpretación, lo que nosotros hemos podido entender, ¿no?
Bueno, es súper importante que cada cultura ve el mundo desde su óptica. Aquí tenemos 3 culturas distintas, la inca, la mapuche y una persona actual. Cada persona tiene un conocimiento y el mundo lo interpreta desde ese conocimiento. Vamos a ver cómo se ha interpretado el mundo durante un periodo muy largo de tiempo y que todavía mucho se sigue interpretando. Vamos a ver al final ejemplos de la astronomía actual, para ver que hay una continuidad. Bueno, hay una cosa que es súper importante dentro. Yo me he dedicado mucho a pelear con empresas mineras que destruyen sitios arqueológicos, porque toman el objeto y lo llevan a un museo y destruyen todo lo que está alrededor. Bueno, hay una declaración de Chiang, ICOMOS es la organización de museos a través del mundo, es de las Naciones Unidas, de la UNESCO, y dice: el entorno de una estructura, un sitio o un área patrimonial se define como el medio característico, ya sea naturaleza reducida o extensa, que forma parte o contribuye a su significado y carácter distintivo. La pelea nuestra ha sido que no basta con estudiar el sitio, sino que hay que estudiar todo lo que lo rodea. Si yo intervengo en lo que rodea ese sitio, lo más probable es que pierda información, porque en el entorno hay información que tiene que ver con el sitio, y en el sitio hay información que tiene que ver con el entorno. Entonces, hay una relación simbiótica entre el objeto que estoy estudiando y el entorno, ¿no? Porque el ser humano no vive en un hoyito, no vive en la piedra, vive en la piedra en relación con su entorno. Entonces, si yo tomo esta piedra, me la llevo a un museo, la protejo, pero la destruyo. Destruyo el significado, destruyo la posibilidad de estudiarla en su entorno. Y en el entorno es donde está la información que me permite entender el contenido, porque ahí tenemos una máscara, ¿cierto? Pero no sabemos qué es. No sabemos las claves, tenemos que reconstruir las claves. Entonces, para nosotros, como investigadores en este tema, es urgente mantener las cosas lo más posible tal como están. Bueno, una pregunta que hemos encontrado y que yo creo que espero, aquí hay muchos andinistas, y espero que les cambie mucho la visión de cómo ven las montañas. A mí me cambió mucho Ahora, hay gente que cuando empiezo a mostrar esta cosa me dice: ¿qué te fumaste? ¿O qué te tomaste? Yo he tomado de todo. Como investigador tuve que ir a trabajar con chamanes, a la selva, al Amazonas, he trabajado aquí en Chile, en distintas... porque es parte del mundo chamánico esta visión. Pero en este caso que yo les voy a mostrar, si bien hay, por ejemplo, yo he tomado ayahuasca, he tomado San Pedro, he tomado hongos, he tomado una serie de plantas para tratar de entender cómo funciona ese mundo, que es un mundo muy complejo. Yo en ningún caso soy chamán, no es mi pretensión, es entender. Bueno, lo que van a ver no tiene que ver con los alucinógenos, pero es alucinante. Es tan alucinante que claro, con un alucinógeno o con un enteógeno, no se llama alucinógeno, se llama enteógeno, Dios dentro de nosotros. Ese es el concepto actual. Permite conectar con otras cosas. Entonces, cuando uno ve estas cosas con una planta, obviamente se disparan muchas cosas. Es un catalizador de visiones también. Cuando yo le muestro, he conversado con gente, una machi amiga, que Adriana, ella me decía: mira, claro, tú ves la figura, pero yo converso con ella. Entonces hay un nivel distinto. Yo no soy de las culturas ancestrales, me han pasado algunas cosas, pero no soy de ese mundo. Entonces lo que vamos a ver desde nuestro punto de vista occidental, sesgado, cómo más o menos veían el mundo en el pasado. Entonces la pregunta es: ¿qué parecen? ¿Qué parece un cerro, pero qué parece ese cerro? Estas son estrellas, pero ¿qué parecen esas estrellas? Esa es la clave. La clave de la astronomía y de muchas otras cosas. Bueno, vamos a ver casos de fenómenos psicológicos que son inherentes a todos los seres humanos en todas las épocas, independientes de la cultura. Somos humanos y tenemos estos fenómenos desde siempre, por lo que hemos visto. Entonces, para poder entender un poco, yo no voy a meter en esto porque es súper complejo, pero un par de tips del tema de neurociencia. 3 fenómenos que son inherentes a todos los seres humanos: la pareidolia, que es ver, por ejemplo, yo en una nube veo un animal, o en una mancha en la pared veo una cara de un personaje.
Yo cuando era chico me quedaba pegado mirando el techo, y era súper pobre, mi casa estaba llena de manchas, el techo, y yo siempre me quedaba en la mañana mirando figuras. Entonces, después cuando empecé a ver esto, bueno, dije, es parte de la naturaleza humana. Ver figuras, esas figuras nos sugieren una historia, eso se llama apofenia en psicología, y cuando es algo muy potente, se transforma en una hierofanía. Es la sensación de que he visto algo sagrado. El cosmos se comunica conmigo, es una señal, algo más que la simple percepción. Entonces, la pareidolia afecta a todos los sentidos. Aquí vamos a ver solamente lo visual, porque no terminaríamos nunca de ver todos los ejemplos. Entonces, bueno, aquí hay pongo aquí 3 artículos, el del 18 resume 20 años o sea, una década de trabajo en la pareidolia. Son en total unos 40 artículos. Si les interesa, yo les puedo hacer llegar ahí para que los que se interesen en este tema puedan revisar y hacer sus propias investigaciones. La idea no es que me pregunten o que sigan lo que nosotros estamos diciendo. A ver. ¿Qué ven primero? Después uno empieza a dar detalles. Normalmente la gente ve un rostro y después ve otras cosas. ¿Qué ven primero? El rostro primero. Claro. Entonces, lo que están viendo es cómo funciona su cerebro. En el fondo uno está viendo mi cerebro, lo primero que identifica son rostros. Después yo empiezo a ver los detalles. Y eso es una clave súper importante, porque es parte de un lenguaje antiquísimo en que el ser humano podía interpretar su entorno, su medio ambiente. Y vamos a ver cómo eso se transforma en conocimiento, en manejo del cosmos, porque el ser humano necesita, las culturas, para poder desarrollarse, necesitaban manejar ciertas cosas. Por ejemplo, entender cómo el ciclo del clima. ¿Qué ven ahí? Esto se llama pareidolia. Ustedes pongan la palabra pareidolia en la internet y van a ver que es como un juego visual. Es ver algo que no es, uno sabe que no es, pero parece otra cosa. Esa cámara que parece un alienígena con una pistola, qué sé yo, el reloj, el pollito, ¿cierto? Bueno, no es, pero parece. Y eso es una clave súper importante. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué parece? Cuando yo me pongo en un sitio arqueológico, no solamente veo lo que veo, sino veo lo que alrededor mío parece. Parece A, parece B, parece C, porque esa es una clave súper importante. Y eso nos explica un montón de fenómenos, por ejemplo, como en la génesis, el origen de las constelaciones. En ninguna parte dice cómo nacen las constelaciones. Aquí van a ver una propuesta de cómo nacen las constelaciones, cómo nace la astronomía, cómo pudimos hacer astronomía, cómo llegamos hasta donde estamos. Esto también como es un juego visual. Hay gente que cree que lo que ve es, y ve, por ejemplo, en fotos de Marte, hay gente que se dedica a buscar una foto y empieza a ver, y ya, empiezan a encontrar lo que se encuentra en todas partes. Rocas o trozos de terreno que parecen algo. Y ahí entra el segundo fenómeno. Pareidolia es ver algo, y el segundo es dar un relato, inventar una historia en torno a eso. Mira, tiene que haber una civilización en Marte porque están estas cosas. Si uno ve la Tierra está lleno de estas cosas. Y no necesariamente relacionada con una civilización. Bueno, dentro de la neurociencia hay bastantes trabajos, como decía lo que dice la IAU, como que no hay mucho trabajo. Bueno, hay mucho trabajo y muy interesante, que no es solamente comparar el tema de las constelaciones, sino que uno tiene que ir más atrás. ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Cómo vemos lo que vemos? ¿Cómo entendemos lo que vemos? Y en neurociencias, por ejemplo, ya se sabe que hay, no vamos a entrar en este tema porque es un tema infinito que yo tampoco lo manejo, pero hay áreas. Esta Doris Tsao es una investigadora que con su equipo han hecho una serie de investigaciones y muestra, por ejemplo, que
En el cerebro hay ciertas áreas específicas dedicadas a ver rostros. Entonces, si ustedes hubieran visto un escáner de su cerebro cuando yo les mostré el rostro, habrían visto esto. Ciertas partes del cerebro se le iluminan, las que reconocen rostros. Y son muy grandes. Éramos cazadores antiguamente y salíamos a buscar y el animal se camuflaba. Entonces había que identificar al animal a pesar de que estuviera camuflado. Entonces el área tiene que ser muy grande muy fino. Pero además, mientras nosotros buscábamos un animal, podía haber otro buscándonos a nosotros para cazarnos. Entonces estábamos buscando qué cazar y evitando que nos cazaran. Entonces el área de supervivencia que depende de esto es muy grande, porque esto no es solamente aquí es de rostro, pero vamos a ver que no se ven solamente rostros, se ven otras cosas. Bueno, aquí ahí les muestro un trabajo, el anterior es del 2008, y este es ya del 98, es mucho más cercano, donde hay muchos estudios de cómo se reconocen los rostros. Esto ha sido súper importante y ha tenido un gran desarrollo por todo esto de los software de reconocimiento de rostros. Entonces, por ejemplo, de rostros reales a rostros pareidólicos, ¿no? O sea, que no son, pero la máquina identifica rostros. Y hay trabajos específicos sobre inteligencia artificial. Aquí yo les pongo, ahí están los links. Este es de este año, el año pasado, dice, el día que la inteligencia artificial vio un rostro en una tostada. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo. Una persona que se comió una tostada, le pegó una mascada, no le gustó, la dejó ahí. 20 años después la encontraron en una gaveta de un cajón, la iban a botar y qué sé yo, y vieron que había un rostro. Y eso se vendió en $28,000 en eBay, porque era el rostro de la Virgen. Eso es una pareidolia. Y esas son las consecuencias de la pareidolia, cuando se relaciona con el tema religioso. O sea, alguien que pague $28,000 por un sándwich viejo, perdón, es mucha plata. Yo no lo pagaría. Bueno, los seres humanos, en el pasado, yo no sé, alcanzan a ver, aquí yo me tapa una parte, veían figuras en el cielo y veían figuras en la tierra. Y el mundo se estructuraba en esa relación entre lo que veían arriba y lo que veían abajo. El cosmos era como un test de Rorschach. El test de Rorschach, de la manchita, le muestra una mancha y le dicen, ¿qué ve? Bueno, test de Rorschach es el cosmos, lo veían como un test de Rorschach. Veían qué parece todo lo que están mirando. Y de ahí empezaban a sacar interpretaciones y a hacer relaciones. Vamos a ver un montón de ejemplos. Bueno, hay muchos psicólogos que no saben que el test de Rorschach se basa en la pareidolia. Yo una vez estuve haciendo una conferencia en San Pedro de Atacama, había una persona que preparaba a los psicólogos en el test de Rorschach, y cuando yo hablé de esto me dijo, oye, nunca había visto esto. O sea, es raro, porque es parte de la psicología. Yo no lo inventé, lo saqué de la psicología. Es una cosa que es súper importante, porque aquí hay mucha gente que, aquí en Chile decimos, se pasan películas. Para validar una pareidolia que tenga que ver con las culturas, tienen que estar descritas en alguna parte, en una leyenda, un cuento. No puede ser que yo la vea y no hay ninguna descripción. Entonces la estoy viendo yo. Es que es mía. O la puede ver cualquiera, pero no es una pareidolia que tenga consecuencias culturales. Eso es una cosa importante desde mi trabajo. Que las leyendas o relatos describan características propias del objeto que estoy observando. Y eso me va a informar, me da un montón de información. Eso es la apofenia, la descripción. Que normalmente no se describe el objeto, sino que describen cosas, pero que uno cuando ve el objeto dice, están describiendo esto. Ahí vamos a ver varios ejemplos. Y además que estén asociadas a sitios sacralizados. Normalmente cuando se veían estas cosas se asociaba a algo sagrado. Entonces, son como tres cosas que uno tiene que tener presente. Porque cuando uno investiga, claro, ve miles de cosas, pero hay cosas que puede justificar y cosas que no puede justificar. Y cuando no se puede justificar, queda ahí anotado, pero en espera. Bueno, la arqueoastronomía, ya vimos en la conferencia pasada, es arqueo antiguo, astronomía antigua. También se relaciona con la astronomía cultural, no vamos a entrar en ese detalle, pero es el origen de la astronomía. La astronomía más primitiva que podamos encontrar, allá es donde vamos. Y aquí nos vamos a meter en eso. Como parte
el tema de las constelaciones. Yo no sé si alguien se preguntó cómo parte. Yo 40 años estudiando y nunca me había dado cuenta que no había una respuesta. Uno ve las constelaciones, sí, constelaciones, y todo, cada pueblo tiene sus constelaciones. Ya, pero ¿cómo parte? ¿Dónde parte? Vamos a tratar de ver una respuesta. Un tema de lo que vamos a ver es que esto permite hacer ejercicio de mnemotecnia, ¿no? Cuando yo veo un objeto, me acuerdo rápidamente las imágenes, y por eso les trato de mostrar muchas imágenes, para que se acuerden, porque uno no se acuerda del texto, pero sí la imagen. Entonces, las constelaciones son un procedimiento para recordar, es un procedimiento mnemotécnico. ¿Qué es la mnemotecnia? Por ejemplo, los meses del día que tienen 31 días, los meses del año que tienen 31 días. Si yo pongo todos los meses que caen en la punta del falange, ahí está. Es un recurso mnemotécnico, no tengo ni siquiera que acordarme. Me acuerdo que tengo que poner las manos así y ir haciendo la cuenta. ¿Se fijan? Entonces, la mnemotecnia está presente en todo. Alguien en algún congreso me dijo que yo era tonto, que la mnemotecnia solamente era de los griegos. No, ni siquiera la inventaron los griegos. Es proto-mnemotécnico esto. Porque si ya virán constelaciones, y las constelaciones son mnemotécnicas, bueno, esto es antes que los griegos. Los griegos lo escribieron por primera vez, hicieron una descripción detallada, y era para los discursos, no era para esto. Pero si uno ve las constelaciones, son un recurso mnemotécnico. ¿Cómo? Por ejemplo, otro recurso mnemotécnico, cuando ustedes se acuerdan de su teléfono, yo aquí pongo un teléfono cualquiera, no me llamen porque no es el mío. Uno normalmente, cuando es algo muy largo, lo corta en pedacitos. Es un recurso mnemotécnico. Para acordarme, yo lo corto en pedacitos, porque si no, no me puedo acordar de largo. Yo no sé si alguien puede recitar de largo su teléfono, su número de teléfono, y yo creo que nunca he visto a alguien. Uno lo corta 27744 o 227744, o sea, cada uno lo corta. Ahora, cuando uno le dice a alguien el número de teléfono y después el otro se lo lee, se lo lee de otra manera, y uno dice, a tratar de entender si era o no. El problema que tiene que haber enfrentado la gente en el pasado era café, por si acaso. El problema era que tenían que estudiar un cosmos, un cielo lleno de estrellas, groseramente lleno de estrellas, porque en esa época no había contaminación lumínica, entonces todo estaba lleno de estrellas, sobre todo en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, usted sabe que no se ve el centro de la Vía Láctea, por lo tanto hay menos estrellas, pero son muchas. Entonces, ¿cómo estudiar todo eso? ¿Cómo meterse eso en la cabeza para poder empezar a encontrar un orden? Ese era el gran desafío. Ahora, ¿cuándo comenzó eso? No sabemos, pero sabemos que es muy antiguo. ¿Qué es lo que hicieron? Cortaron el cielo en pedacitos, así como nosotros cortamos el número de teléfono en pedacitos. Bueno, cortaron el cielo en pedacitos. Agruparon estrellas, vieron estrellas muy brillantes, formaron grupos, y a cada grupo le dieron un nombre. Lo asociaron con una figura, un animal, una persona o una cosa. Le dieron un nombre, le dieron una historia, dijeron, esto es tal cosa, y una historia en relación. Vean las constelaciones griegas, todas tienen su historia, todas las constelaciones tienen una historia, y eso permitía fijar el cielo. Yo me acuerdo más de la historia que de los puntos, por lo tanto, permitía armar un esquema comprensible y que yo podía seguir. Este animal va para allá, mira, lo que hace. Entonces, cada cultura desarrolló su propia imaginería, pero todos desarrollan imaginería, todos los que yo conozco. No sé si en algún momento se descubrirá una cultura que no tenga, pero la astronomía se hace con imagen. Entonces, ¿qué es lo que hace la astronomía moderna? Solamente cambia el sistema. Este es un sistema de coordenadas, pero no matemáticas, no trigonométricas, son coordenadas lógicas, de alguna manera visuales. Bueno,
la astronomía moderna le agrega ascensión recta y declinación, números. Antes no había números, no podían entrar con números, no tenían números. Entonces, hoy día sí. Pero hoy día, incluso con los números, es más fácil decir, mira, este objeto, tanto, que tiene un nombre súper raro, qué sé yo, que está en las coordenadas tanto, está en el omóplato de Orión. Orión. Mucho más fácil ubicarse que con números. Ahora, alguien que sea experto en números no va a tener problema. ¿Qué es lo que hacía? Aquí vamos a ver solamente un ejemplo, porque miles de ejemplos, pero ustedes pueden buscar y revisen la literatura desde este punto de vista. Se elegía un grupo de estrellas, se le daba un nombre, se le daba una figura y se le daba una historia. Y las historias se van encadenando. Entonces, por ejemplo, estas dos son súper características en todas las culturas, el grupo de estrellas del Escorpión y el grupo de estrellas de Orión. Y en el caso de los griegos es súper claro que Orión es un cazador, malas pulgas, soberbio. El Escorpión, mala pulga, a él tampoco le pasan por encima. Orión lo pisa, el Escorpión lo aplasta, muere, pero le entierra el aguijón y lo mata. Mueren dos dioses. Los dioses, como eran dioses, los reviven, qué sé yo. Hay varias historias, pero más o menos el contenido. Los reviven el resto de los dioses y dicen, ya, pero para que no peleen nunca más, los vamos a poner lo más lejos posible, 180 grados. Es un dato técnico, 180 grados. No podían decir 180 grados, pero decían, uno está saliendo y otro se está poniendo, 180 grados. ¿Por qué? Porque cuando está saliendo Orión por el oriente, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, es comienzo del verano, y cuando está saliendo el Escorpión, es el comienzo del invierno. Se está marcando épocas. Pero además, mientras uno está saliendo ya, el otro se está poniendo. O sea, nunca más se van a encontrar, nunca más van a pelear y van a todos amigos. Entonces, eso permite entender la lógica sin tener los conceptos matemáticos. Y eso lo entiende cualquiera. Esta historia se contaba a la orilla de una fogata y el niño miraba al cielo y entendía cómo funcionaba. Ahí está. Mientras uno sale, el otro se pone. Y eso tiene que ver con una fecha. Mientras el otro sale, el otro se está poniendo con otra fecha. Permite saber que cuando este grupo de estrellas aparece, aquí comienza una época determinada del año. Y eso tiene que ver con la siembra, con las cosechas, con las ceremonias, y eso con todos los objetos del cielo. Entonces aquí es un solo caso, que no pasaríamos la vida estudiando casos. Entonces se divide el cielo en grupos, a cada grupo se asocia una figura, una pareidolia, a cada figura se le asocia una historia, apofenia, y al conjunto de figuras se le asocian leyendas que van haciendo el tramado del tejido para poder entender cómo funciona todo esto. Eso, desde nuestro punto de vista, es el origen de la astronomía. Así parte. Así comenzamos a entender cómo funciona el cosmos. Entonces, por ejemplo, está el zodiaco, que es el circo de animales, ¿cierto? Cada cultura tiene su propio círculo de animales. Hay animales en muchas culturas, entonces no es nada raro. Porque probablemente, como les decía el otro día, todo esto nace en África. Y cuando salen los seres humanos ya vienen con esta base armada y que después se difunden por todo el mundo y va variando, porque se acuerdan de la base, pero no se acuerdan, o ya no calza. Donde no hay toro, ¿cómo voy a poner un toro en el cielo? Voy a poner una llama, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver las diferencias de las culturas, todos tienen constelaciones distintas. Las grandes culturas, cada uno desarrolló, pero en algunos casos uno ve que hay mezclas cuando una cultura llegaba al terreno de otra, y todo tiene una lógica. Entonces, por ejemplo, esa lógica nos permite entender. Esto es Cusco, esto es una imagen del año 1960 de National Geographic que explicaba cómo era el cosmos. Entonces, del mundo inca. Cusco al centro, como centro del mundo inca, las constelaciones arriba, el mundo subterráneo abajo, las montañas, qué sé yo. Eso es un esquema.
un esquema mental, en base al cual se estructuraba la cultura, el que se comprendía el cosmos. Ahora, cuando yo sé que ese es el patrón que estaba en Cusco, cuando yo voy a otra cultura que ha sido ocupada, o otro territorio que fue ocupado por el Inca, yo sé que ese esquema se mantiene. Entonces, si voy a Quito, vamos a ver que el mismo esquema funciona, pero obviamente el templo central va a ser otro, pero sigue siendo el mismo esquema. Entonces nos permite entender cosas, porque hay una estructura, ¿no?, que es propia de esa cultura. Entonces, aquí ven una imagen que yo tengo atrás de este. Ahora, si vamos a Santiago de Chile, descubrimos, y vamos a ver en una conferencia el tema de Santiago, donde vamos a ver todos estos temas con más detalle, encontramos el mismo esquema. Entonces no sabemos exactamente cómo funcionaba, porque, bueno, aquí muy poca información, pero funcionaba bajo los mismos parámetros, porque es la misma cultura, ¿no? Entonces, poco a poco esos son los datos. Sin tocar el terreno, nosotros sabemos, porque hay mucho dato cultural que nos permite orientarnos con las cosas que vamos encontrando. Aquí hay otra cultura, les voy a mostrar un ejemplo que es una propuesta, no hay seguridad, que es una propuesta de interpretación. Es una piedra que tiene estos dibujos, normalmente los petroglifos tienen unos dibujos pequeños y con unas líneas muy delgaditas, ¿no? Aquí es una piedra que está en Brasil, que presentamos en un congreso de arqueología en Brasil, pero que tiene profundo. Yo me quedé para adentro, o sea, nunca había visto una cosa tan impresionante, y granito, ¿eh? O sea, es un trabajo increíble de generaciones de gente. ¿Qué significa? Hay varias propuestas que dicen que son constelaciones, ¿no? Vamos a ver, pero lo interesante también es el entorno, ¿no? Porque esa piedra está al otro lado de esta foto, está por el otro lado, pero fíjense lo que hay acá. Esto es un paisaje paraidólico, ¿no? Formas sinuosas raras, ¿eh? Es que le llamaba muchas veces esto es una piedra enorme, son más de 50 metros, aquí está compactado en una fotografía. Impresiona ver esta roca, es granito, es una roca durísima, llena de hoyitos y cosas, qué sé yo. Pero entre medio, y eso es lo inquietante para las culturas ancestrales, rostros. Muchas de estas estructuras son rostros y hay petroglifos grabados. Fíjense que arriba hay un rostro, dos ojitos, una boquita, aquí hay dos ojos claramente y una boca. Hoy día lo interpretaríamos como rostros fantasmales, no sé cómo lo interpretarán en la antigüedad, pero son los seres que habitan la piedra. Yo, trabajando con chamanes, le preguntaba, bueno, ¿cómo funciona esto? Me decía, la lógica es que en el pasado alguien murió y se transformó en esa piedra. Entonces esa piedra te mira. Bueno, y eso lo ve uno en todas partes. En los Moai se hacían como un rostro, y ese rostro te mira. No estaba mirando al mar, estaba mirando hacia adentro. Eran los reyes antiguos que te están mirando. Esa es la piedra, y probablemente una interpretación es que esto era en la Vía Láctea, con las constelaciones. Es la forma de la Vía Láctea con las constelaciones. Entonces, cada una de esas figuras podría representar una constelación. Es un trabajo enorme tratar de interpretarlo, porque no tenemos las claves. Esto es una piedra que está en Brasil, en el nororiente de Brasil, en Paraíba, se llama Pedra do Ingá, en el punto por donde entra el primer rayo de sol a América. Una propuesta es que podría ser la Vía Láctea, una imagen de la Vía Láctea. Esta es la piedra hoy día, ¿eh? ¿Qué es lo que hicieron los arqueólogos? Dijeron, la piedra se mancha, es una piedra de un color blanquecino, se mancha con hongos, y la limpiaron. Le pusieron cloro y limpiaron todo. Horror, porque era una piedra negra. Incluso encontramos un texto del 1700, no sé cuánto, el primer sacerdote holandés que llega al lugar y describe piedra negra. Entonces lo que vemos ya es una aberración. Bueno, yo hice un oscurecimiento digital y qué sé yo, y empiezo a
mostrar, él dice, describe un rosario, ahí está el rosario que él describe. Entonces, cuando se golpea la piedra, empieza a aparecer la parte más clara con el contexto negro. Negro, negro, esto es negro hollín. Es un hongo que se pone ahí en las piedras y deja todo negro. Entonces las destacaban muchísimo, así es probablemente como se veía. Entonces lo único que hice yo es oscurecer digitalmente. Pero fíjense que aparece el sol, aparece una línea, que puede ser el horizonte, y un lagarto. Ahora, esta piedra solamente está visible cuando no hay agua. Por lo tanto, es de época de secas. Por lo tanto, debiera ser la constelación en época de secas, verano. Porque en el invierno, incluso me decía, hay fotos donde la piedra apenas se ve con la cantidad de agua que pasa por encima. Entonces, sabemos que es de verano. Entonces, esos son los datos que uno tiene que ir concatenando para poder hacer una interpretación. Ahora, un comentario chiquito. Me pareció que esto tiene la forma de un cetáceo, tiene una forma de delfín. Bueno, no es un cetáceo porque no está en el mar. Yo también pensé lo mismo. ¿Pero qué puede ser? Bueno, al final hicimos yo decía, veía lagarto. Hay una parte donde se ve incluso una pata del lagarto. Entonces dije, esto parece un lagarto, pero estaba lleno de lagartos pequeñitos, lagartijas se llaman acá. Y estábamos conversando con la gente ahí, con los investigadores, y le dije, mira, esto tiene que haber un lagarto acá muy especial, que sea muy característico y que sea muy visible y que se parezca a esto. Si es un lagarto. Bueno, había una persona que estaba recorriendo el lugar, porque es un sitio arqueológico con un museo, y esa persona dice, están hablando del matuasto, perdón, del teyú. ¿Y qué es el teyú? Y ahí me explicó, mire, es cuerpo negro y puntitas blancas. Me mostró una foto y era eso. Ahí está el teyú. Ahora, si esto no tiene una referencia cultural, ahora, esta cultura desaparecieron. Entonces hay que buscar dentro de esa macrocultura referencias que pudieran servir de guía. Por lo tanto, nunca vamos a estar seguros si es así, pero hasta que encontremos una referencia concreta de algún texto en la cultura tupí-guaraní, en Paraguay, este teyú es el señor del cielo. Es el que vive en las cavernas. ¿Dónde viven los lagartos? En las cavernas. ¿Cuándo salen los lagartos? En el verano. Es el lagarto que está tomando el sol en el verano. Entonces, la interpretación tiene que ser en relación con el entorno, con lo que está pasando en el entorno. ¿Se fija? Entonces, las cabezas está relacionado con las playas. Entonces, ahora, si uno va, ¿por qué vi esto? Porque ya habíamos ido a otros lugares. En la cuarta región hay esta piedra que se fijan aquí, un círculo, es un lagarto, que en este caso se llama matuasto, y que va detrás del sol. Pues los lagartos salen en el verano y van donde sale el sol. Ahora, lagartos hemos encontrado harto acá. Entonces, los arqueólogos lo describían como dragones. Este parece un dragón, pero aquí no existían los dragones. No hay ninguna referencia cultural de dragones, ¿sí? De lagarto. El lagarto matuasto en el idioma mapudungún, que es el idioma de la zona, el más extenso, ahí le puse el lagarto del cielo en portugués, porque es parte de una presentación en Brasil. Se llama Wenu Quirque. Wenu, cielo, Quirque, lagarto del cielo. Entonces, está relacionado con probablemente una constelación. Ahí está la parte de la Vía Láctea que debiera ser. No les voy a explicar cómo llegaba a esto, pero ahí está, más o menos, ¿cierto? Y aquí otro ejemplo. Por ejemplo, el caimán en otra cultura, donde ven más o menos parecido. Y si se fijan, este tiene 3 colitas, y este también tiene 3 colitas. Entonces, hay ciertas características que uno, mira, puede ser coincidencia, pueden ser puras coincidencias, pero puede que no. Entonces, el trabajo nuestro es tratar de develar qué es coincidencia y qué no. Cuando ya empiezo a encontrar muchas veces, y hemos encontrado muchas veces, entonces decimos, mira, parece que por ahí, nunca lo voy a poder asegurar, pero a lo mejor muchos investigadores, mucha cultura, vamos a poder llegar a un consenso. Eso es ¿cómo se llama? El monstruo cósmico de los
mayas, y que no es un monstruo, es una parte de la Vía Láctea que era un caimán, un cocodrilo que acá no existe, entonces no hay cocodrilo, pero sí hay lagarto. Entonces, puede que haya una reminiscencia, y eso es lo que hemos encontrado. Por ejemplo, aquí yo le pongo distintas culturas, la misma Vía Láctea. La cultura inca, que ve manchas en el cielo, y esas son constelaciones, más las constelaciones blancas. La llama, que está en el mundo inca, también está en el mundo atacameño. Alguna vez nos dijeron, no, y están plagiando. No, no es plagio, es culturas que estuvieron con contacto y a veces traspasaban información y quedaba cristalizado en cómo veían el cielo. Entonces, por ejemplo, veían llamas en el desierto de Atacama, pero para ellos era muy importante Las Vegas, los lugares del desierto donde había agua y pasto. Entonces, también veían vegas. Otro que vive en un lugar muy húmedo no va a ver vegas, no le importan las vegas, porque todo es una vega. Pero en el caso, por ejemplo, de la cultura mapuche, las nubes de Magallanes son ojos de agua. Entonces ya no ven vegas, sino ven ojos de agua. Y en la cultura mapuche ve otro cielo, interpreta de otra manera. Bueno, y la cultura tupí-guaraní obviamente vive en otro lugar, interpretan lo mismo, pero lo interpretan en su entorno. Entonces parece muy distinto, pero si uno saca las imágenes, la interpretación es la misma. Es el cielo que está siendo dividido en trocitos, que está siendo con imágenes, que esas imágenes están asociadas con ciertas leyendas, y que las leyendas nos van informando de lo que cómo se va moviendo el cosmos, cómo son los ciclos cósmicos. Calendario. Y hay algunas cosas, por ejemplo, en la cultura mapuche, la Vía Láctea es el polvo que dejó una avestruz que pasó corriendo. Y quedó la huella del avestruz en la Cruz del Sur. La Cruz del Sur no la ven como cruz, la ven como esto. 1, 2, 3, 4, pero en vez de unirlo así, lo unen así. Entonces es la pata del ñandú. En la cultura guaraní hay un ñandú en el cielo, que es la Vía Láctea, es también cultura guaraní, como el del Matoasto. En la cultura mocoví de Argentina está en la perdiz, que es el saco de carbón, que es otra ave, en el mismo sector. Y en Australia, en otro lado del mundo, en el sur, pero en el otro lado del mundo, la Vía Láctea también tiene una forma de un emú, que es un ave, como un ñandú o como una avestruz. Entonces, no sabemos por qué son esas coincidencias, pero son coincidencias. Cuando uno empieza a filtrar, oye, mira, puede haber contacto. De hecho, si ya se vio que hay contactos. Acabamos de publicar un artículo donde recogimos una serie de estudios que se hicieron donde hay ADN de Australia en América. Probablemente. Entonces, a lo mejor eso nos va a informar o cuando podamos cruzar el ADN con las leyendas, vamos a poder ver cómo estas culturas se iban mezclando, cómo se iban intercambiando información. Patricio, te aviso que acaban de pasar los primeros 50 minutos. Ya, va muy rápido. Bueno, para los andinistas, ¿qué parece? Eso es lo que nos dicen los mexicanos. La princesa Iztaccíhuatl, la princesa Matlalcueye y Quetzalcóatl. Las leyendas de Ecuador, de los volcanes son personas. Esta es la visión de las montañas. Yo decía a los montañistas, tienen que cambiar la visión. Vamos a ver rápidamente muchísimos ejemplos. Este es un ejemplo que nos dio Juan Carlos de un jaguar. Hay gente que no ve nada. Bueno, si uno ve con atención y está escrito en las leyendas, y eso es importante, encontrar la leyenda y encontrar el sitio desde donde se ve, que normalmente es un sitio sagrado. Bueno, ahí está el jaguar. Si está documentado, lo veían, y si lo veían,
Jaime Merizalde la otra vez nos mandó una foto de este sector, el Morurco, que es parte de una montaña del Cotopaxi, que en la época de Humboldt le llamaban cabeza del Inca. Pues es una cabeza. Y anuncia la muerte de Atahualpa, está ahí una leyenda. Entonces, y eso está recogido en el texto de Humboldt y en las crónicas españolas. Bueno, el Inca en Incahuasi, yo ahí le pongo un apoyo para la gente que le cuesta verlo, pero es súper visible. Machu Picchu, se fijan, toda la roca molida, pero esa parte no la tocan, porque es un espíritu, es el espíritu de la roca. Machu Picchu, si se fijan, se ve como un rostro. Aquí hay yo creo que esto nunca he encontrado la fuente de esto, pero yo creo que está photoshopeado. Pero aunque no esté photoshopeado, se ve un rostro. No necesita que sea perfecto. Bueno, aquí se ve un puma, un cóndor, todo esto en mundo inca. Son cosas enormes, gigantescas. Aquí tienes la cabeza del cóndor, la cresta, el ojito, las alas. Esto es, fíjense, es el pueblo. ¿Cómo se llama? No, es Pisac. El truco es dar vuelta a la foto. Yo tomo la foto, la doy vuelta y ahí se ve el rostro. Fíjese, esto es el monte Girnar, origen de la cultura hindú. Pucará de Chena, ya vimos el otro día, esto es como la forma de un animal. Hay una maqueta que hicimos del pucará. El rostro del Cerro El Plomo frente a Santiago, donde había un niño, la salida del sol, el primer rayo de sol, asociado al niño. Ahí está voy a ir muy rápido, ahí está el niño, y que parece que se llama Cauripaxa. Hay un texto que dice que habían dos niños, uno se fue al Titicaca y otro se vino para acá, y era Cauripaxa. Entonces no sabemos más, pero bueno, está el niño, es un testigo. Bueno, esto es esa montaña que está rodeada de petroglifos, y fíjese, tiene su rostro, tiene una llama y tiene un círculo. Lo mismo que se encuentra en las rocas. Y esa se produce solamente cuando cae nieve. Cuando el año es bueno, se ve el rostro, y cuando el año no es muy bueno, no se ve entero, y cuando el año es malo, se ve una calavera. Y aquí es un templo que se hace en relación con una piedra que parece una virgen, y que desde esa piedra se ve este cerro. Entonces esto es un templo católico, esto es un santuario indígena. Ya no quedan los indígenas de esa zona. Chile, Australia, ¿cómo se llama? Israel. Se fijan, cada uno tiene imágenes. Esto es el Monte Calvario, el Monte de la Calavera. Rostros en las rocas. Fíjese, el petroglifo, pero no es importante el petroglifo en tu contexto. ¿Qué es lo que ve en el contexto? Un pez. Entonces, puede ser el espíritu de los peces que habitan en esta quebrada, porque es un lugar muy seco, con agua, y el agua es vida. El Moai, eso es natural, pero sirvió probablemente para los modelos de los Moai en la isla de Pascua. Esa es parte de uno de los estudios que hicimos y de las publicaciones que hicimos en relación con la pareidolia. Cerros en México. Los arqueólogos no sabían cuáles eran, nosotros pudimos identificarlo. Yo siendo nada, no sabía nada de México, pero sabía de esto. Y aquí está el Cerro Ajusco, el Tenochtitlán, ahí está el Cactus, y aquí está el Cerro Tlaloc. Entonces es el paisaje de Ciudad de México mirado desde el Iztaccíhuatl, más o menos. Tepeyac, fíjese ese rostro, esta es la batalla más grande donde murieron miles de indios defendiendo el santuario, y es el santuario de la Guadalupe, que era el Tonantzin antiguamente. El rostro de ¿cómo se llama? La princesa Matalalcueye, que es, si se fijan, el mismo perfil. Fíjense aquí, a mí me impresionó, yo busco fotos en internet, para que no sean fotos mías, además que no puedo estar en todos los lugares, pero fíjense el ojo, es el mismo ojo que le dibujan. Es una montaña con su cara y con su ojo. ¿Cuándo se ve el ojo? Cuando nieva. Entonces hay que estar muy atentos. Bueno, una águila, una isla,
es lo que andaban buscando ¿cómo se llama? Los aztecas cuando llegan a Ciudad de México, y eso es lo que ven. Y si se fijan aquí, son dibujos de lo que había. Entonces, hoy día el escudo de México es distinto, tiene una serpiente, pero esa serpiente la inventó la Iglesia Católica, la inventó aquí, en 1570, Diego de Durán. Pero el águila y el nopal estaban. Entonces, el escudo debiera ser este, por el tipo de águila que hay en este lugar y por lo que realmente relata la leyenda. Aquí le incorporan la leyenda católica. Otro ejemplo, el Ajusco. El señor es el primer caballero águila, entonces probablemente esta imagen es la imagen del Ajusco, que es el caballero águila. De hecho, en Tenochtitlán está donde se vestían los caballeros águila. Y esta es la leyenda de los volcanes, donde Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, que la cuida, ella murió, él la pone sobre esto, y murió porque el anterior la codiciaba, él se va a la guerra para hacerse caballero águila, cuando vuelve ella se suicidó porque le dijeron que se murió. Un amor desgraciado, Romeo y Julieta. Romeo y Julieta viene de una leyenda local, que relata una cosa parecida. Bueno, fíjense, este perfil, San Pedro de Atacama, es casi el mismo perfil, pero son lugares distintos. Entonces, hay muchos lugares que tienen el mismo perfil. Y parece que esos perfiles estaban de alguna manera registrados en la estructura de cómo se leía el país. San Pedro de Atacama, fíjese el rostro, fíjese el cuerpo. Eso hoy día sabemos que es así. Cuando yo lo encontré nadie sabía, y después empezamos a corroborar con la gente que sí. Y sobre ese un templo, ¿no? En el 900 de Atacama, aquí no hay nada. Fíjense cómo es, seco. Bueno, en la cumbre hay un santuario con leña, ¿no? España, fíjese los árabes no pueden ver figuras, excepto las pareidolias que tienen que ver con Alá, el nombre de Alá que está escrito en la mano, y cuando aparece un panal de abeja o una aurora boreal, sí la pueden ver, porque tiene el nombre de Alá. O un musulmán agachado, o un musulmán que está haciendo la reverencia, pero siempre hacia la Meca. Si está hacia la Meca, es. Entonces, esas pareidolias sí las pueden ver, el resto no las pueden ver. Harkarcom, parece que el verdadero monte Sinaí, el profesor Ranati está estudiando esto, alguna vez me invitaron, yo no pude viajar, pero las imágenes son súper claras, son pareidolias y son templos muy antiguos, mucho más antiguos que la Biblia. Y la Biblia elimina todo eso. Bueno, la pareidolia más antigua tiene 3 millones de años, y reportada por Robert Bernadic. Yo después presenté esto en un congreso, en el Pleistoceno, en Ifrao, en Francia, donde presenté un montón de casos de muy distintas épocas. Fuxi, el dios de la escritura, el dios de la agricultura, Shennon, y Pangu, que es el dios principal. Bueno, son montañas, son cadenas montañosas, ¿no? Porque la pareidolia más pequeña y más antigua, y la pareidolia más grande, 660 kilómetros es enorme, ¿eh? Pero así veían el mundo, así lo estructuraban, así lo entendían. Bueno, distintas épocas, ahí está, rápidamente, porque no tenemos más tiempo, pero ahí están la relación de tiempo con el tipo de homínidos que estaban relacionados con eso, ¿eh? Bueno, la pareidolia como la hemos encontrado en todo el mundo, en todas las épocas, entonces pensamos que es un fenómeno global. Ejemplo moderno, vamos a ir muy rápido, pero esto ya tiene que ver con la astronomía, en la neurociencia, neuroimágenes, y en el tema de la naturaleza. Fíjense, esto es un glaciar que se está derritiendo, sacan la foto y lo publican como el llanto de la madre naturaleza por el cambio climático, ¿eh? Aquí en este caso aparece un colibrí en una neuroimagen, y cuando aparece un colibrí dicen es tal enfermedad, cuando aparece un oso panda es otra enfermedad, y cuando aparece un tigre es otra enfermedad. Entonces la pareidolia sirve para diagnóstico en la neurociencia, ¿eh? Bueno, los canales en Marte no eran canales, era cuando miraban el telescopio, no tenía filtro, la luz entraba al ojo, el ojo se reflejaba en el vidrio, las venas del fondo del ojo, y se veían proyectadas sobre Marte, entonces pensaban que eran canales. Y ya sabemos que no existen los canales, pero Schiaparelli y Lowell
Inventaron la ciencia ficción, de ahí viene gran parte de lo parcial que nos vienen a invadir. Bueno, ¿cómo se llama? Las constelaciones, el caballo, ¿cierto? Esto es reciente, ¿eh? Esto hace poquito que en fuentes de rayos gamma, tenía un montón de fuentes de rayos gamma, no hallaban cómo ordenarle, ¿qué hicieron? Inventaron constelaciones, pero constelaciones con nuestra cultura. Entonces está Godzilla, está ¿cómo se llama? El Principito, el Coliseo, Star Trek, o sea, las historias que nosotros conocemos, que para nosotros tienen algún significado. Y eso es alta tecnología, o sea, no estamos hablando de el colibrí, tiene un nombre rarísimo, Iras, nadie se va a acordar de su nombre, colibrí. El ojo de Dios, la mano de Dios, ¿eh? Algunos dicen la mano de Maradona. Bueno, la nebulosa Gabriela Mistral, esto se encuentra en el Cerro Tololo, el Valle del Elqui, en el Valle del Elqui hay una poetisa y se relaciona la poetisa con... Siempre es la relación, ¿eh? Con el entorno. Bueno, esto es como ven, el fondo del universo, cómo se estructura. Yo trabajé 10 años en búsqueda de la materia oscura, cuando llegamos a la misma conclusión de esta estructura, pero nosotros la vimos como un coloide, como el interior de un hueso. ¿Eh? Ellos lo ven como una red como una araña, una tela. Bueno, esto a mí me fascinó cuando me encontré, estábamos estudiando el trabajo de astrofísica. Es una foto que se publica del Spitzer, ¿cómo se llama? El doctor S. Carey, doctor Carey. ¿Eh? En la noche de Halloween estaban haciendo esta observación, sacan la foto y hacen el análisis y publican. ¿Eh? ¿Qué publican? Estaban estudiando esas estrellas y publican que esas estrellas están en el vientre de una serpiente. ¿Eh? Eso lo publica la NASA, como una humorada, ¿eh? Pero muestra que el ven. Entonces son hijos de una serpiente monstruosa. Voy a terminar, ¿eh? Rapidito. Y aquí hacen un cambio de filtro y ven esa Spooky Head, como una cabeza fantasmagórica, y ponen Feliz Noche de Halloween. ¿Eh? Es una broma, pero muestra que veían. Pero no hay apofenia, hay pareidolia, hay pareidolia, apofenia, pero no hay hierofonía. ¿Eh? Porque son astrónomos y dicen, esto no tiene que ver, es una broma. ¿Eh? Bueno, el otro día estuvimos en Orión viendo el tema de los sprites. Bueno, hicimos un trabajo con Anthony Perat del Laboratorio de los Álamos. Él investigó durante muchos años el tema de observación. Este es un petroglifo y esto es un fenómeno de plasma, ¿no? Que él había encontrado en el laboratorio y se da cuenta que están registrados los petroglifos. Entonces, ¿cómo lo que yo vi en el laboratorio recién está registrado hace miles de años en petroglifos? Bueno, porque probablemente veían estas figuras en el cielo. ¿Por qué? Porque no las vemos hoy día. Bueno, ahí están los sprites, que es un fenómeno recién, hace pocos años que se descubrió, que son rayos que son muy, 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 muy rápidos, unas 10 milésimas de segundo. Entonces hay que estar con unas cámaras de muy alta velocidad para poder captarlo. No se captan. ¿Ya? Entonces, es probable que en el pasado vieran estas figuras. ¿Eh? Si se fijan estos petroglifos, fíjense ahí, los petroglifos y los sprites. Si lo vieron, es porque había tormentas solares mucho más grandes, tormentas solares que si estuvieran hoy día nos afectarían enormemente porque los satélites se quemarían, porque se ioniza la atmósfera, se carga de electricidad y los satélites... Entonces, podría ser un aviso, si es que esto es verdad, lo que él decía, podría ser un aviso para la gente hoy día. O sea, una gran tormenta solar nos manda a la prehistoria rápidamente, ¿no? Las evidencias, cuando hay una, no hay ninguna. Cuando hay dos, coincidencia. Cuando hay tres, ya puede estar marcando una tendencia. Cuando hay cientos, entonces podríamos tal vez arriesgarnos a pensar de que es algo sistemático. Eso no lo podemos decir nosotros, lo vamos a decir en el futuro, pero lo que hemos encontrado parece sistemático. Entonces las evidencias hoy día señalan que probablemente esta tríada PAH podría ser un fenómeno ubicuo, es decir, que está presente en todas las culturas, en todo el planeta y en todas las épocas. ¿Eh? Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Patricio, por esa
conferencia tan interesante que nos has dado, ese paseo tan profundo y a la vez que ha tenido que ser sumamente rápido, pero no por ello ha carecido de profundidad a lo largo de la historia, las diferentes culturas, para que entendamos estos tres fenómenos que dicen mucho de dónde venimos, el tiempo en que vivimos y hacia dónde vamos. Entonces, en este momento está abierta la posibilidad de que alguien pueda plantear sus dudas, sus preguntas. Estamos atentos al chat para cualquier pregunta, o si no, simplemente pueden libremente levantar su mano y hablar directamente. Tenemos una primera pregunta que es de Jennifer Sepúlveda, que nos pregunta, Patricio, si podría explicar qué es la hierofonía. Hierofonía es simplemente la sensación, la emoción de que hemos visto algo sagrado. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense una persona hace miles de años va caminando y se encuentra con una montaña que tiene un rostro gigantesco. Un rostro natural que nadie pudo construir, porque en esa cultura no construían rostros y ahí no hubo nadie, son los primeros seres humanos y encuentran un rostro gigantesco. La única explicación, o la explicación más obvia, es que esto fue hecho por Dios, por los dioses, y que ese probablemente es un dios. Eso es una hierofanía. ¿Ya? O, por ejemplo, cuando a uno le pasan cosas y uno dice, esto es una señal. No, me están dando una señal. Esto es por algo me pasó. Bueno, eso también es una hierofanía más pequeña, pero tiene que ver con la conexión con lo sagrado. Eso es lo que dice la hierofanía. Por eso que estos sitios están asociados a lugares sacralizados, a templos, a santuarios, lugares de peregrinación. Se transforman normalmente en lugares de peregrinación. Eso es lo que uno ve mira, cuando uno no sabe de esto, ve un lugar de peregrinación y dice, ¿por qué es esto? Bueno, cuando uno sabe, sobre todo en las leyendas antiguas, la leyenda de los griegos, va al lugar, mira, y es exactamente lo que describe la leyenda. Entonces se mantiene, pero hay que saber mirarlo. Si uno no sabe la clave, de hecho, por ejemplo, yo mandé una foto para que se publicara como póster, y la cambiaron. La foto no era muy bonita, pero una foto que tenía un rostro en la montaña, es uno de los que yo mostré. Entonces, claro, la persona que lo ve, como no está acostumbrada, y eso a mí también me sirve como dato. ¿Qué es lo que ve la persona que no sabe? Porque, a ver, como yo ya estoy metido en esto, me fascina ver cómo otro que no sabe, cómo le impacta en su cabeza el conocer estas cosas. Entonces, a mí me fascinaría, por ejemplo, los andinistas que salgan a ver las montañas después de esto, me digan qué les pasó, porque van a empezar a ver cosas, porque ya tienen una información distinta. Entonces, nosotros como cultura científica tenemos una deformación que nos impide ver ciertas cosas. Y cuando uno estudia las culturas ancestrales, tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para sacarse eso y empezar a ver de otra manera. Es un esfuerzo que hay que hacer, así como hay que hacer las preguntas correctas, también hay que ver de la manera correcta, en el sentido de tratar de ver como el otro, no como yo veo, no con mis prejuicios, porque estoy lleno de prejuicios. De hecho, ¿cómo descubrí yo muchas de estas cosas? Cuando iba a la montaña, al sitio arqueológico, siempre iba con niños y les pedía que los niños se dispersaran y ellos buscaran petroglifos. Y ellos me llamaban y decían, tío Pato, mira esto, y me empezaban, oye, en realidad es increíble. Un día me llamaron, había una calavera. Y yo buscaba una calavera de un animal, de un perro. No, y era una roca que tenía la forma de una calavera. Y eso se transforma en una imagen súper clave, porque es parte del sitio y porque nadie lo va a ver. Si es que no tiene esta información, no lo va a ver. Entonces hay información que dejamos fuera, que nos impide entender el contexto, nos impide entender el mensaje que quedó en el pasado. Perfecto, muchísimas gracias, Patricio. Ahora recogemos las preguntas de Juan y de Harold, comenzando por Juan. Adelante, Juan. Hola, buenas noches con todos. Hola. Permítanme encender la cámara. ¿Puedo compartir la pantalla? Sí. Quería yo mostrarles una pareidolia, digamos así, relacionada con el Pichincha. Entonces yo estuve buscando, ¿no?, historias tradicionales, crónicas que mencionen, ¿no?,
algo relacionado con este felino, digamos, ¿no? Que termina siendo el Pichincha. Quiero compartir la pantalla. Me parece que estamos aquí. Abajo dice compartir pantalla, uno verde. Sí, lo estoy buscando, pero no tengo la pantalla en la que tengo la presentación. Denme solo un segundito, por favor. Pasemos a la siguiente pregunta mientras tanto. Sí, por favor, si desean, hablamos de eso. Porque yo siempre Hola, Entonces, Patricia. Sí, yo tenía una más bien un comentario y reflexión. La primera, eso que veía algo de Jung que decía que para pensar como un niño, eso te acerca a la conciencia mágica ancestral. Y esa experiencia que tú cuentas con los niños resulta interesante. La otra cosa que me llamó la atención, esto de la arqueoastronomía me sugiere como una metaciencia, porque te toca aprender un montón de cosas, biología, y mi pregunta iba por ahí. ¿Qué ciencias te ha tocado aprender además de arqueoastronomía para poder ver con esos ojos pareidólicos lo que el resto no vemos? Biología, ¿qué otras cosas te ha tocado aprender? Claro. Mira, la otra semana vamos a ver lo que hemos denominado arqueología del entorno. Y ahí van a ver algunas de las cosas de los datos que cruzamos. Entonces, por ejemplo, por un lado está el dato de la cultura. Por otro lado, datos psicológicos. ¿Eh? Por otro lado, datos bióticos, animales y plantas. Por otro lado, y así hay una serie de parámetros y uno puede ir agregando. Por ejemplo, datos acústicos. Entonces hay que meterse en la acústica, porque en los sitios arqueológicos hay pareidoles acústicas, hay pareidolias ápticas de tocar. O sea, el mundo es súper complejo en el pasado y mientras tú más datos cruzas, hay datos que no te llevan a ninguna parte. Probablemente no tienen ninguna relación, pero hay datos que al ir cruzándolo te van apuntando en una dirección y empiezas a entender cómo funciona, por lo menos como lo entiendo yo. A lo mejor otro lo entiende de otra manera, pero lo que yo lo estoy mostrando es el resultado de nuestras investigaciones. Ya, veamos la pareidolia. Sí, se puede ahí ver la pantalla, está compartida. Sí. Bueno, entonces lo que yo les voy a hablar ahorita, este es del teleférico, ¿no? Tenemos unos paisajes bastante interesantes. Dentro de eso está la pareidolia que vimos hace un rato del felino. No sé si ustedes le pueden observar también aquí, espero se vea el cursor. Realmente lo que tenemos implícito aquí es el felino, un rostro humano, ¿sí? Tenemos aquí una boca, una nariz. Imaginemos un moai justo de Isla de Pascua, ¿sí? Profundizando un poquito más, aquí tenemos a la montaña mascando coca. Entonces, en esta búsqueda de crónicas realmente no encontré mucho, pero encontré desde el lado inca que, por ejemplo, las regiones en las que se dividieron estos lugares eran el Tahuantinsuyo, que significa Tawa, 4, Inti, el sol del mediodía, y el Suyo, pues las regiones. El Antisuyo está relacionado con los Antis, que son los Andes. El Contisuyo está relacionado con el lugar por donde se oculta el sol. El Antisuyo también es el lugar por donde sale el sol. El Collasuyo es el lugar donde están las mujeres, las collas, ¿no? Aparentemente, según esa cosmovisión, las más bonitas, las más acertadas. Y seguidamente el Chinchaysuyo, que no encontré mucho relacionado con el Chinchaysuyo, ¿no? Pero toda la vida, en todas las civilizaciones, ha habido un acercamiento hacia el jaguar, hacia el león, hacia el felino, de manera pero ya casi milenaria. Entonces aquí en Pichincha, que es nuestra provincia, tenemos un volcán Pichincha y tenemos un felino que está, digamos que en esa montaña, en esa roca. Podemos ver un poco su oreja, también la luna nos ayuda un poco a que esta visualización del felino, el humano y la pirámide tengan los mismos efectos que se tienen en Egipto, ¿no? Como una esfinge. La montaña es la pirámide, el Ruco Pichincha, si nos ponemos ahorita a observarle ya un poco más, el Ruco Pichincha es el pico más alto
en ciertos periodos del año solo se ilumina el Rucu Pichincha a modo de piramidión orgánico. Entonces, eso era un poquito lo que les quería conversar dentro de lo que significa la montaña y también cómo en este punto del planeta, en Ecuador, en Quito, tenemos la perpendicularidad solar y de, bueno, la constelación de Orión, que no he podido todavía sacar la foto por problemas de nubes, pero la foto detrás del volcán Pichincha también nos enseña un montón de cosas. Eso pienso que ya lo veían antes. Nada más eso quería compartirles y muchas gracias por el tiempo y por este momentito aquí para... Esa foto es espectacular, mira, se ve claramente incluso la piel del felino. Sí, ajá, el lomo lo ves claramente, toda esta parte de aquí, la felpa, ¿no? Es justo el páramo, es el páramo. Este es el rostro viendo hacia la izquierda, perdón, el rostro del felino, y este es el rostro del digamos que del moai que está viendo, ¿no? Hacia arriba. Ejemplos como esto, yo te digo, cientos me he encontrado. Ya no tenemos tiempo para publicar tanto porque donde vamos está. Entonces, pero lo importante es buscar las leyendas. ¿Dónde lo mencionan y qué es lo que mencionan? ¿Y por qué lo ven así? ¿Por qué? ¿Desde dónde lo ven? ¿En qué fecha lo ven? Porque son calendáricas. Si ustedes se fijan, con distintas luces se ve distintas cosas. Entonces, muy importante. Estos son, imagínense, el primer sitio que yo estuve 20 años en el mismo sitio. 20 años mirando las montañas, las luces, las sombras, para poder tratar de entender cómo funcionaba. Y ahí, con el tiempo, cuando uno se da el tiempo, empieza a ver cosas que no se ven a primera vista, ¿no? Sí, correcto, gracias, Patricio. Patricio, el libro que encontré importante es el manuscrito Los Relatos de Huarochiri, en donde se habla del jaguar que corresponde a la zona ecuatorial, que es el jaguarundi. Entonces, este felino también es un felino específico de la zona ecuatorial. Eso nada más. Entonces, sí hay una crónica que ojalá pues en otro evento podamos profundizar un poquito más sobre este tema. Eso era todo. Muchas gracias a todos por el tiempo, por haberme escuchado y por haberme permitido mostrar esto. Muchas gracias, Patricio, y a la coordinación del Grupo Orión. Y la presentación, Patricio, híjole, me dejó con mucha información para seguir investigando. Gracias por compartir el nivel de trabajo suyo. Gracias Juan a ti, Juan, Carlos. por tu pregunta, buenísimo. Susana, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por esta presentación tan buena. Realmente aquí en Ecuador celebramos o vemos las taitas y mamas, ¿no? Porque el Rucu Yaya Pichinchay es un taita y se lo reconoce taita por ese poder del jaguar que tiene. Bueno, realmente es una familia, ¿no? Es el Rucu Yaya Pichincha, está el Guagua Pichincha, está el Cóndor Huachala, está la mamita Cruz Loma y está el Rucu que está completamente dormido. Todos estos forman una familia junto con el Chinchinay. Lo que tú decías en cuanto a las constelaciones, tanto del jaguar como del mono, el mono corresponde a la parte de la humedad. A nosotros, a los ecuatorianos, los peruanos nos dicen mono, y el jaguar corresponde a la parte cuando estamos en verano. Entonces ahí puedes ver esas dos constelaciones, la constelación del mono, la constelación del jaguar. Y puedes ver en todas nuestras culturas representadas tanto el mono como el jaguar. Lo que yo quería decir es que en cuanto a lo que se corresponde a la Guacamayo, que es ¿cómo se llama? La Vía Láctea, el río, hay estos eventos tan hermosos relatados de la llama, del zorro, y se cuenta, ¿no?, que la llama se subió porque cuando ya llegaba el Pachacute, la llama subió a un cerro porque veían que todo se iba a acabar. Entonces sube a este cerro la llama y pide a todos los animales que suban con ella, pero el último en llegar es el zorro. Y el zorro le coge la inundación y se le moja el rabo. Es por esta razón que el rabo del zorro es negro, está húmedo.
Y este rabo del zorro tiene mucho poder, especialmente en Perú, que cuentan que es incluso un lugar, un talismán, digamos así. Sabemos que nuestras culturas se basan exclusivamente en el animismo y en el fetichismo, ¿no? Entonces, este fetichismo del zorro, del rabo del zorro, sirve para hacer enlaces de marido y mujer. También me encantó la figura que usted representa, como talismán de la primera pareidolia de una cara, ¿no? Nosotros nos reconocemos lo sagrado en base a estas figuras. Reconocemos que ahí podemos andar llevando algo sagrado. Jotepi Tepi es una de las culturas más grandes, lo que se ha encontrado, de cuando el hombre reconoce lo sagrado a través de su construcción. Muchas gracias por su charla, realmente muy, muy importante para nosotros. Gracias por todos los comentarios, porque en realidad, bueno, ahí está Ricardo Moyano, lo veo recién. Ricardo es el arqueólogo con el que yo trabajo, doctor en arqueología. Ricardo sabe muchísimo, muchas cosas más que yo, así. Pero un saludo para Ricardo. Y súper interesante lo que tú cuentas. O sea, yo creo que la charla no tiene como objetivo decirles lo que hay. La charla tiene como objetivo abrirles el apetito. Porque yo hace 2 años estuvimos estudiando 30 sitios en Ecuador. Lamentablemente conseguimos muy poca información. Yo me tuve que limitar a muy pocas cosas. Y había gente que me decía que desde aquí se observa Orión. Ya, pero desde cualquier parte se observa Orión. Eso no es suficiente. O desde aquí se observa, qué sé yo, la Cruz del Sur. Sí, yo me paro en cualquier parte y veo la Cruz del Sur, desde donde se ve la Cruz del Sur. El problema es cómo observaban, cuál era la técnica y cuál es el lugar preciso que nos indica desde dónde se observaba y cómo se observaba. Entonces, es un trabajo bien fino el que hay que hacer. No basta decir, mira, se observa, si todo se observa, desde todas partes. Pero los sitios arqueológicos que tienen la característica de observatorio tienen cosas muy específicas que hay que ir identificando. Pero todo lo que tú dices, si te fijas, tú me hiciste un relato de todo esto, esta familia de cerros. Bueno, vayan y miren los cerros y van a ver que la familia es real. Entonces, tiene que haber un lugar desde donde se ve toda la familia, otro lugar desde donde se ve uno mejor y otro mejor. Entonces, eso va formando una trama visual de cómo se organizaban estos espacios sacralizados y calendáricas, ¿no? Porque lo más probable es que en ciertas fechas se ve con más claridad una cosa que otra. Eso es la base de los calendarios también. Hay muchísimos ejemplos que no alcanzamos a ver en una hora. Tuve que sacar muchísimas diapositivas, pero ustedes pueden encontrar, ya tienen las claves, ¿sí? La clave es esa, no es más. Ir a pararse a mirar, si la leyenda dice A, ir a ver por qué dice A. Si dice B, ¿por qué dice B? ¿Cómo se puede comprobar? Y ahí está. Porque es información en el sentido actual científica. Es una observación que se repetía durante mucho tiempo y como se repetía durante mucho tiempo era real y daba información real. Cuando cambiaba, Sullivan hace un análisis de la cola del zorro y dice que eso indica un cambio de época. Entonces, claro, si cambia el cielo, la leyenda ya no va a calzar, va a ajustar la leyenda. Entonces hay un cambio que es verificable. Eso, en términos rigurosos, es ciencia. ¿Cierto? Un registro riguroso de ciertos eventos que se puede comprobar y cuando hay un cambio, ese cambio se puede verificar. Antes de continuar, también quería poner sobre la mesa una pregunta que Susana nos había dejado antes también en el chat. Y era si podríamos recomendar libros que hablen sobre las constelaciones y mitos de algunas culturas de Sudamérica. Ay, es cosa de empezar a buscar. O sea, yo no tengo en este momento recuerdo así a la vista, pero hay mucha información. De hecho, en Ecuador se está publicando muchos libros. A ver si busco las referencias y las pongo ¿cómo se llama? En el chat. Después para que la gente lo vea. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, poner una recopilación de
de los artículos que hemos escrito. La mayoría de los artículos yo no me interesa mucho meterme en revistas indexadas, por una razón, porque quedan ahí. Si yo quiero ver, tengo que pagar. Y eso hace que la mayoría de la gente quede fuera. Entonces, muchos artículos, hacemos un artículo indexado y muchos que no están indexados. Entonces, muchos de los artículos se puede acceder simplemente con un clic, porque están en revistas abiertas. Entonces, les puedo hacer llegar, son como 40 artículos que están ahí, explican casi todo lo que hemos visto. Y ahí hay muchas referencias de muchos otros autores, porque aquí no alcancé a poner referencia, porque si no, no terminamos nunca. Entonces, pero hay muchos autores que han trabajado estos temas. Algo así sumamente rápido para los que vivimos en Ecuador. Nosotros pertenecemos al grupo de Quito Milenario, somos investigadores de las culturas ancestrales y tenemos la colección de libros de Quito Milenario. Estaba tratando de acordarme de Quito Milenario. Ahí hay un ejemplo, una referencia, y también se habla de pareidolia y de este tipo de cosas. De hecho, yo participé en uno de los textos que se puso. Buenísimo. Continuamos con Juanma. Hola Patricio, felicitaciones por la conferencia. Bueno, primero animando a las personas que están conectadas, si quieren encender sus cámaras para poder conversar un poquito más en confianza, para conocernos. De mi parte, tengo solo un comentario y una pregunta, Patricio. En el comentario es de mi parte, no creo mucho en lo randómico ni en la casualidad. Por ejemplo, cuando Juan Carlos mencionó que el Ruco Pichincha hace las veces de una pirámide orgánica, y cuando tú mencionas que hay paisajes muy parecidos en México como lo hay en Chile, hay muchos estudios por la teoría de fractales y por la teoría del caos, donde hayan patrones matemáticos en toda la construcción de la naturaleza. Entonces, incluso para hacer películas animadas se crea un algoritmo, meten datos y solito empieza a crear paisajes y cosas súper hermosas, porque se halla patrones matemáticos en las montañas como en la misma creación del universo. Eso era como comentario nada más. De alguna manera estos son fractales, ¿no? Yo no quise meterme en ese tema porque ya agregar, ya parece mucho, pero en realidad son como fractales, ¿eh? No es el mismo concepto de fractal, pero en algún sentido es el concepto de fractal. Entonces, que se repite, y se repite a distintas escalas, ¿eh? Entonces, el esfuerzo que, desde mi punto de vista, el esfuerzo que hay que hacer es cómo identificar eso, ¿eh? Porque no tenemos la metodología. Lo que estamos tratando de hacer es desarrollar un método para identificar, que es la primera cosa. Si tú no tienes un método, no puedes saber, ¿eh? Entonces, mira, el objetivo y yo le agradezco muchísimo al grupo Orión que cuando yo propuse, yo dije, no les va a interesar, que están todos mirando el cielo hoy día con telescopio, qué sé yo. Pero me encontré con la sorpresa que estaban todos súper interesados. Entonces, pero el objetivo no es enseñarles algo que tengan que aprender, porque eso yo creo que es un error. Lo que hay que hacer es decir, mira, hemos visto esto, puede ser un camino interesante y ojalá que mucha gente lo tome y lo siga, para que en el futuro podamos ver, oye, mira, encontré esto, yo encontré este otro, como lo que hizo Juan Carlos. Juan Carlos mandó una imagen que yo al principio no vi el jaguar, pero cuando me metí a ver los textos originarios, aparecía el jaguar, y cuando me metí a ver la figura, sí parece un jaguar. Entonces, yo eso es lo que encuentro interesante, el intercambio que se puede producir a futuro con otra gente que está investigando el tema. Ya, y rápidamente la pregunta es semejante al tema, no directamente, pero me causa mucha curiosidad y no quiero perderme de saber tu opinión, que tú has podido viajar en el mundo. Hay similitudes, por ejemplo, entre las pirámides de Camboya, digamos, con pirámides mexicanas, de los aztecas o los mayas. O tenemos momias de ojos azules con los incas y momias de ojos azules con los sumerios. Civilizaciones que han estado totalmente distantes, separadas en tiempo, en distancia, pero ¿cómo logran esas similitudes? Quisiera saber cuál es tu opinión. A ver, desde mi punto de vista, hay muchas cosas que son... A ver, ¿de dónde sale el patrón de la pirámide? De las montañas.
Las montañas siempre fueron el lugar, hasta incluso cuando se construyen después los templos son copias de montañas, tienden hacia arriba, a acercarse lo más posible a Dios. Las montañas son, por una parte, copias de cavernas. Si uno va a una caverna antigua, de estas cavernas grandes en Francia, yo fui y decía, oye, esta es una catedral gótica. Es una copia de una caverna, la catedral gótica, pero además es una copia de la montaña, tiende a lo más alto. Las pirámides tienen la forma de una montaña. Entonces no es raro que se parezcan tanto porque todas tienen Ahora, construidas de manera muy distinta. Aquí existe la cultura mapuche, que es la cultura mayoritaria en Chile, que todos dicen, los arqueólogos decían, es una cultura muy primitiva. Bueno, primitiva depende de lo que uno quiera ver como primitivo. Pero esta cultura tenía un tipo de construcción que se llaman cuel, que son construcciones de tierra, pero son montañas. El cuel es una pequeña montaña, una pirámide de tierra, que se hacía para, desde arriba, hacer la ceremonia. Había una machi, vivían arriba. La machi es la mujer medicina, la chamán, que en este caso eran mujeres, mayoritariamente, y era una copia de una montaña. ¿Por qué? Porque en otros lugares, como Santiago, había una pequeña montaña y arriba había una machi. Donde no había, ellos construían una. Entonces, probablemente son modelos que se tomaron, que se fueron... en la medida que el ser humano se fue dispersando por el planeta, incluso, yo te diría, hemos estado viendo que hace poco se encontró una deriva que se hizo desde Panamá, creo, no, desde Uruguay a Panamá, creo, no me acuerdo en este momento. Hicimos la publicación haciendo como un paneo de varias cosas que se han encontrado. Se encuentra ADN en América de humanos actuales, denisovanos y neandertales. Entonces, al parecer hubo oleadas incluso antes de las que nosotros consideramos. El problema es que hay mucha gente que se pasa mucha fantasía, dice, no, esto es seguro, pero mientras no tengamos una evidencia concreta, como el ADN, por ejemplo, no se puede asegurar. Puede ser una coincidencia, puede ser un parecido, pero también en la medida que va avanzando la ciencia, vamos incorporando nuevas ciencias. Por eso que es interesante el tema de incorporar la ciencia, porque nos dan datos duros. ¿Ya? Entonces, a lo mejor, como te decía, se encontró ADN australiano. Había sugerencias de los años 50, 40, de que probablemente habían llegado los australianos acá, pero ahora hay evidencia en ADN. Ahora, por ejemplo, nosotros publicamos, porque hay que buscar información, yo me dedico a la historia, a buscar en la historia, y encontramos, por ejemplo, un grupo de presidiarios que escaparon de Australia, ¿cómo se llama? De Tasmania, de una prisión, se subieron a un bote con un poco de comida y con las corrientes llegaron al sur de Chile. Recalaron en el primer lugar donde recalaron fue en un lugar que se llama Puerto Oscuro, Bahía Mansa, y de Bahía Mansa llegaron finalmente hasta Valdivia, el sur de Chile. O sea, si lo hicieron estos presidiarios que no sabían navegar, que se arrancaron en un bote, que por casualidad llegaron hasta las costas chilenas, bueno, ¿cómo no lo iban a hacer los australianos, que eran expertos navegantes? La Polinesia son expertos navegantes. Hace 50.000 años comenzaron la navegación por alta mar. Entonces, ahí tenemos evidencia ADN y tenemos un ejemplo concreto, un ejemplo empírico de que se podía. Y así poco a poco vamos mostrando. Porque decir algo sin datos, yo puedo decir cualquier cosa. Pero lo importante es buscar el dato, hacer el esfuerzo. Si en el fondo es esforzarse porque los datos están, pero están dispersos. Entonces lo que hay que hacer es leer mucho, buscar información, cruzar información. Eso es lo que a nosotros nos ha dado resultados. O sea, buscar y cruzar mucha información y ojalá la información lo más dura posible. Y a veces con la información dura tú te das cuenta que nos contaron una mentira. Por ejemplo, los españoles nos contaron cuando llegaron a Chile, Santiago lo fundó Pedro de Valdivia, un español, en un peladero, no había nada.
y con Ricardo Moyano, que recién estaba ahí, apareció en la pantalla, descubrimos que Santiago lo hicieron los incas, había un asentamiento inca, y nos contaron durante 500 años una mentira. Entonces el dato duro a veces te sirve también para decir, mira, oye, no es así, ¿no? Y nos dimos cuenta que nos contaron un montón de mentiras, cosas gigantes, que están en todos los libros de historia de Chile y son falsos. Y hoy día sabemos que son falsos. Edu. Gracias, Juanma, por esa pregunta. Y vamos con la que parece ser la última, que era la mía. Patricio, tú hacia el final dijiste que cuando mostrabas esos ejemplos contemporáneos de, por ejemplo, lo que había hecho la NASA o los rayos gamma y cómo se trazaban esto, decías, de ahí podemos encontrar que hay pareidolia, porque imaginamos las formas, hay apofenia, porque encontramos narrativas, o bien sean narrativas al estilo de broma o lógicas mnemotécnicas, pero no hay hierofanía, porque no hay esta lógica de nos estamos encontrando con algo divino. Entonces, ahí tengo primero dos preguntas. La primera sería, para encontrar esta lógica de hierofanía, siento que debe haber un acuerdo social de alguna forma, como una lógica intersubjetiva de que un grupo de personas diga, alguien diga, yo encontré algo divino, y que haya un grupo que diga, sí, definitivamente encontraste algo divino, compartimos el discurso, lo hacemos algo colectivo. Y esa es como mi primer pregunta, más bien antes que como afirmación, es así como se podría ir clasificando. Y segundo, si es que es así, ¿podemos encontrar ejemplos contemporáneos de hierofanía? Algo más cercano que podamos decir que efectivamente es eso, o más que nada mi duda es, ¿cómo ese concepto se vuelve más operacionalizable para clasificarlo? Porque de pronto yo digo, hoy en día estamos rodeados de estas lógicas que son bastante pseudocientíficas de, yo qué sé, en lo que se ha convertido History Channel. Encontramos formas raras por ahí y nos encontramos con cosas maravillosas, divinas, los dioses antiguos, no sé qué, no sé cuánto, que más que científicos parecen lógicas más de ciencia ficción. Pero hay un gran grupo de personas aceptándolo, reconociéndolo, haciendo eco de esto. ¿Cómo tú trabajas con este concepto científicamente para decir, aquí sí hay hierofanía y aquí de pronto hay, no sé cómo llamarlo, fanatismo, pseudociencia, no lo sé? Bueno, a ver, cuando una cultura tiene como concepto que estas cosas son válidas, cualquiera en esa cultura que vea algo extraño va a asociarlo con una hierofanía, va a asociarlo con un dios. Si es una cultura atea que no cree en nada, va a costar que cueste, que crea que eso lo que vio tiene que ver con algo divino, una señal del más allá, qué sé yo. Hay gente que cree a pie juntilla cualquier cosa, y eso va a ser súper fácil que llegue a la conclusión de que se trata de una hierofanía. Pero, por ejemplo, cuando son científicos, donde además te pueden descalificar si tú cometes el error de decir que esto tiene que ver con algo divino, obviamente no lo vas a ver como divino, ¿no? Vas a tener una resistencia. Ahora, si un conjunto de personas llega a la conclusión de que esto es algo divino, capaz que muchos otros se convenzan, ¿no? Ahora, de hierofanías actuales está lleno. O sea, yo saqué algunas porque dije, va a ser mucho poner tanta cosa. Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, cerca de la frontera con México, se encuentra en una carretera una mancha de agua, en una pared de una carretera, una mancha de agua, y se parece a la Virgen de Guadalupe. Y se llenó de gente, flores, velas, durante todo el tiempo que permaneció la mancha de agua, lleno de gente, porque era la imagen de la Virgen de Guadalupe, una mancha de agua que se parece a la Virgen de Guadalupe, pero hay mucha gente que cree, ¿ya? Ahora, yo no estoy diciendo que no crean, yo estoy solamente constatando el hecho. Y si tú ves en internet, está lleno el árbol que se parece a Cristo, que es un reflejo que no sé qué cosa. Una vez hice un libro, le voy a mandar el listado, y ahí aparece un libro que se llama Pareidolia 2012. Porque el 2012, aquí, bueno, yo no sé cómo pasó en Ecuador, pero aquí estaban locos mucha gente con el tema del 2012 y escribí un libro de esta cuestión. Escribí el libro y
una persona en Argentina, una doctora de una universidad, me escribió, me dijo, Patricio, gracias por lo que escribiste, porque ahora entiendo lo que pasó en mi pueblo. ¿Qué pasó en el pueblo? Estaban restaurando una iglesia, había una virgen que estaba ahí en su pedestal, la sacaron y, ¡oh, milagro! Quedó la imagen de la virgen recortada. Claro, porque con la luz cambian las... Entonces, cuando sacaron la virgen, ¡oh, la virgen seguía ahí! Y se llenó de gente, una peregrinación y una locura. Entonces decía, oye, qué loco que existe este fenómeno de la pareidolia y que no lo conozcan. ¿Eh? Bueno, y así montones de ejemplos. Y otra cosa, el tema ovni en muchos casos es el reemplazo de las hierofanías. ¿Ya? Entonces, antes todos creían en Dios, dioses, espíritu. Hoy día hay una gran cantidad de gente que ve cosas y cree en civilizaciones extraterrestres, como esas imágenes de Marte, ¿cierto? La imagen de Sidonia. Entonces, lo asocian con algo divino. Pero, ojo, cuando está en Marte, no es divino, es extraterrestre. Porque Dios es de acá. Y es un rasgo cultural. No, puede ser Dios. No, nunca lo vamos a asociar a la imagen de Dios porque no sabemos cómo es el Dios marciano, porque Dios, el que conocemos, es de acá. Es un contrasentido, pero es como cómo actúa nuestra lógica. Entonces, yo veo muchos fenómenos, y de hecho hay manipulación. Yo no sé si con el tema este de la guerra ahora estaba el tema del globo chino, o sea, sí, el globo chino, y después apareció la NASA diciendo que había encontrado una nave nodriza, ahora acaban de publicar que encontraron un ovni. O sea, también te sirve para desviar la atención porque hay gente que cree. Entonces se va por ese lado y se va por este otro. Entonces también sirve para manipular, como muchas cosas de la religión tienen un carácter de manipulación. Si uno lee la historia, hay muchas cosas que fueron inventadas, que se sabe que fueron inventadas y que siguen funcionando porque hay una creencia detrás. Entonces es súper complejo el tema. No es una crítica, pero es tratar de entender cómo nos transformamos en seres religiosos. ¿Ya? Por ejemplo, esa piedra de jasperita roja la describe Robert Bernadick, un arqueólogo australiano, y dice que en la descripción decía que saben que esa piedra era importante para ese homínido, porque estamos hablando de 3 millones de años atrás, porque no es de ese lugar. Entonces el homínido murió con su piedrecita, pero esa piedra no es de ese lugar. Entonces el homínido probablemente la vio, le gustó porque tenía una carita y se la llevó. Y cuando muere, muere con su piedrita. Entonces nos da tal vez está equivocada la explicación, pero es una probable explicación de por qué ese monito tenía esa piedrecita en particular y por qué esa piedra no está donde era, sino que está donde la encontraron. Y eso puede ser interpretado como una primera hierofanía. O sea, pueden haber habido millones, pero es la primera que encontramos. Ahora, no solamente los seres humanos están afectados por la pareidolia. Así como vimos, la astronomía no es solamente humana, los animales también están afectados por la pareidolia. Entonces hay trabajos de entomólogos súper interesantes donde dice, por ejemplo, las abejas reconocen rostros humanos, reconocen rostros de personas. Los animales se equivocan, ahí tienen pareidolia. Incluso el camuflaje es para hacer que se equivoquen y que vean otra cosa que no es lo que tienen que ver. Entonces, si uno ve los trabajos de los entomólogos, sobre todo el tema de los camuflajes, es súper interesante. Muchísimas gracias, Patricio. Ahí me dejas con varias cosas para pensar realmente. Y seguimos con Jaimito. Buenas noches, Patricio, felicitándote nuevamente por tu conferencia magistral. Realmente, como acaba de decir Eduardo, tenemos mucho para estudiar. Quería preguntarte una cosa. Tú mencionaste, y ahora en la conferencia lo ratificaste, habías mencionado hace tiempo que hay un templo construido en Chile que está como a 6.000 metros de altura o algo así.
¿Es eso? O sea, no es ¿cómo se llama? El plomo no es un templo, son pircas. ¿Ah? Es una construcción pequeña, porque para esa altura no hay, debe ser muy laborioso de hacer pero son pircas, son construcciones como habitaciones, a 6.500 creo que tiene el Cerro del Plomo. Yo tengo muy mala memoria para los números, pero es de ese orden. ¿Eh? Ya, o sea, verás, me llamó mucho la atención porque aquí en la montaña más alta que tenemos es justamente el Chimborazo, que son 6.310 metros de altura. Entonces, construir algo a 6.000 metros es algo súper extraordinario. Entonces, en lo que mencionaba Juan Carlos, y también tú te referiste, eh, las montañas son pirámides y la gente... 5.400 metros, dice Diego. Sí, 5.400 metros el Plomo. Ya, ok, pero igual sigue siendo una altura muy, muy, muy grande. Sí, El que ha subido 5.400 sabe. sí, o sea, nosotros subir nuestro cuerpo a esa altura nos cuesta mucho peor subir piedras. Ya, entonces, te referías, y en el contexto de la conferencia se ha hablado, de que las montañas son pirámides y han sido adoratorios, ¿ya? Y en Egipto el desierto es plano, o sea, no hay montañas en el desierto. Entonces, los egipcios construyeron montañas de piedra para acercarse a la deidad. O sea, en este caso del Cerro del Plomo, en el caso de lo que se ha hablado aquí de Ecuador y de lo que se ha hablado de Egipto, es acercarse, subir lo más alto para acercarse a la deidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en distintos lugares del mundo, en distintas épocas, en distintas culturas, se busca la deidad, no sé si arriba, pero se busca la deidad en el cosmos, o sea, arriba, en las estrellas, en el firmamento? Me he quedado siempre con esa, o sea, ¿a qué se debe? ¿Qué connotación psicológica o de lo que hemos estado hablando ahora en la conferencia hace que se busca la deidad en el cosmos? Bueno, hay que tener en consideración el cosmos, el cielo, el paisaje, es 50% lo que se ve y 50% lo que no se ve, es lo que vimos la vez anterior. Así como hay dioses arriba, hay dioses abajo. Entonces, como esto es astronomía, hemos estado mirando hacia arriba, pero no es la única mirada. O sea, el Hades en el mundo griego, el mundo de los muertos, ¿cierto? Es el infierno entre nosotros, hay una serie de connotaciones, ¿cierto? Que no necesariamente mira hacia arriba, también es mirar hacia abajo. ¿Eh? Porque tú no puedes subir, la machi, el chamán cuando entra en trance, o sube al cielo o baja al inframundo, que no necesariamente es el infierno. La Iglesia Católica lo ve como el infierno, el lugar del sufrimiento, qué sé yo, pero otras culturas lo ven de manera distinta. Entonces, entre los mayas, y ahí están las cavernas. Las cavernas son lugares del inframundo, de los espíritus que viven bajo la tierra, bajo nuestros pies. De ahí está la imagen que yo le mostraba del árbol, que en la copa del árbol está en el cielo, se relaciona con lo de arriba, el tronco está aquí, donde nosotros habitamos, y las raíces están bajo el. Entonces son conexiones. Hay formas de conectar estos tres niveles. Y los especialistas para esas conexiones eran los chamanes, los que se llaman genéricamente chamanes, yatiris, machis, hombres medicina, mujeres medicina, qué sé yo. Cada cultura le da un nombre distinto. Entonces, no es solamente mirar al cielo. Yo estoy hablando aquí del cielo porque Orión es de astronomía. Pero es el cosmos en su integridad y en su complejidad. Y bueno, el cosmos es complejo. Lo más complejo que tenemos como objeto de estudio. Perfecto, muchísimas gracias Jaimito por esa última pregunta y creo que al no tener más preguntas
podemos agradecerle muchísimo a Patricio por todo lo que ha compartido hoy con nosotros, así como también a todas las personas que nos han acompañado. Y no olviden que les extendemos la invitación para nuestro próximo jueves 27, en que tendremos la tercera conferencia de este ciclo, en donde hablaremos sobre arqueología del entorno y abordaremos la importancia del entorno astronómico en las diversas culturas, épocas y latitudes. Los esperamos, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima semana. Muchas gracias de nuevo a Patricio y a todos por acompañarnos esta noche. Muchas Sí, estén muy gracias bien. y que pasen muy bien. Gracias, Un abrazo. Patricia, gracias a todos. Buenas noches. Recording stopped.